Quilombera en un programa especial retransmitido por la UTM Radio de la Universidad Técnica de Manabí. Antes de empezar a conversar con don César Maquilón, voy a leer algo de su vida. Guayabita, mitad guayaquileño, mitad manabita. Nació en 1950 en la Perla del Pacífico. Estudiante del Colegio Nacional Aguirre Abad, se inició como presentador a la edad de 14 años en tarimas escolares y colegiales. A la edad de 18 años ingresó a Radio Cristal y ya no paró en su quehacer radiofónico como locutor, productor, presentador, animador y maestro de ceremonias. En Guayaquil laboró para otras radios como Suceso, Reloj, CRE, Melodía FM, que fue la primera radio FM del Ecuador, y Tropicana. A Manabí llegó para radicarse y trabajar primero en Canal Manabita 6.25 en febrero de 1970. Pasó por Presidente de Santa Ana, La Voz del Valle y Solo Onda de Puerto Viejo. Fundó Estéreo 90 del Grupo Ediasa como director ejecutivo en 1978. En 1983 fundó Radio al Día FM Estéreo en 1983. Dirigió Radio Líder y Arena. Fue articulista de Diario Manabita y Vespertino La Tarde y editor del diario. Ha publicado varios libros en coautoría, como la biografía de la primera Miss Ecuador manabita, María Agustina Mendoza, la antología de los poetas inéditos de Manabí y el trabajo de investigación musical junto al ingeniero Charly Samel, 3 historias, 3 canciones, donde se habla de los pasillos Manabí y Romance a una tejedora y el danzante Vasija de Barro. En diversas ocasiones ha conducido como maestro de ceremonias las elecciones de Reina de Manabí y de Puerto Viejo, así como de otros cantones manabitas, Manta, Chone, Santana, Jipijapa, Monteverde, Rocafuerte, etc. Y ha presentado artistas internacionales de la música como Rafael, Camilo Sesto, José Luis Rodríguez, Iris Chacón, Chirino, La Sonora Matancera, Daniel Santos, entre muchos otros. Se desempeña como maestro de ceremonias en actos culturales, políticos y sociales, editor de prestigiosos escritores manabitas y del resto del país, productor de programas artísticos y culturales y formador de talleristas en las áreas de oratoria, locución, relaciones públicas y humanas, maestría de ceremonia, exposición oral, ceremonial y etiqueta. Bienvenido, don César Maquilón. Muchas gracias. Don César, vamos a conversar un poco sobre la radio, sobre el periodismo, sobre la música, sobre todos esos ámbitos en los que usted tiene gran experiencia. Y me gustaría, como primera pregunta, que usted nos pudiera responder cuál es la historia de la radio en Puerto Viejo. Bien, la radio en Puerto Viejo es prácticamente un resumen de lo que es la radio en el Ecuador. Y comienza con la banda de amplitud modulada de AM, que manejaba paralelamente también la onda corta. Gracias a esa doble emisión, las transmisiones de las radios manabitas, como las de buena parte del país, se podían escuchar al otro lado del mundo. De eso hay constancia de todas las emisoras, especialmente de las que surgieron como pioneras, cual es el caso de Radio Cenit y La Voz de Manabí, que comenzaron a plantar la radio como medio de comunicación en una región donde realmente la radio era sumamente importante. Manabí es una región, no es una provincia, y las características orográficas imposibilitaban otro tipo de radio que no fuera la radio de amplitud modulada o AM para difundir. Perfecto. Don César, ¿cuáles son los cambios más determinantes que ha sufrido a través del tiempo la radio en sus contenidos? Yo diría que en contenidos los cambios han sido realmente, lamentablemente, pocos. Y han venido siendo de más a menos. No a menos, sino a menos. Lo cual es triste, porque la radio inicial, la radio AM, la radio de los años
40, 50, 60. Era una forma de comunicación en la que se consideraba la noticia como elemento importante, incluso de una forma muy elemental, porque los noticieros, a mí me gusta decir noticieros, hay quienes prefieren noticiarios, cuestión de gustos nada más, no tiene que ver con ninguna regla del castellano. Entonces los noticieros eran nada más que la lectura de los diarios, no había reporteros, y lo que existía eran corresponsalías que no se daban pues con mucha frecuencia y se hacían a través de teléfono con una señal muy pobre que en vez de enriquecer empobrecía precisamente el noticiero. Pero con la abundancia de elementos informativos que tenían los diarios se construían noticieros realmente importantes y muy sintonizados en un tiempo en el que los periódicos pues no circulaban con la facilidad que pueden ahora gracias a las vías de comunicación expeditas que existen. Habían tiempos en los que importantes cantones manavitas quedaban literalmente aislados del resto de la comunidad provincial, de no ser por la radio. Usted dice que es lamentable el cambio. ¿Por qué lamentable? ¿Qué ha pasado con el contenido? Porque antes había contenido y ahora ya no hay. El escaso que queda no alcanza los niveles que debiera para una radio que se supone debió haber evolucionado. Pero esas relaciones paradójicas, se supone que ahora hay unas facultades de comunicación que están entregando a la colectividad unos periodistas profesionales que cuentan con todas las herramientas para desarrollar productos comunicacionales. Lamentablemente la radio no está en manos de esa gente. Ellos son operadores de la información, pero no son los propietarios de las emisoras, no son los gerentes, ni siquiera los directores. Excepciones hay, desde luego. Entonces eso determina quiénes forman parte de la plantilla de radiocomunicadores, y por lo mismo son pocos realmente los comunicadores sociales formados que pasan a conducir la radio. Y desde el contenido, ¿cuál es la diferencia entre el comunicador radiofónico de ayer con el comunicador radiofónico de hoy? Bueno, ha ganado mucho en cuanto a tecnología. La tecnología le ha facilitado enormemente el trabajo al comunicador social radiofónico, pero no se ha aprovechado en toda la riqueza que esto implica, y más bien se desperdicia toda la gama de oportunidades, sobre todo de contactos y de interacción, de interactividad que pudiera haber gracias a esa tecnología, a las radioondas, a las microondas, al mismo teléfono celular. Yo pienso que se está desperdiciando lamentablemente eso. César, esta transformación que se ha dado en lo que es AM a FM ha incidido también con el público. ¿En qué sentido? Ha incidido, yo diría que muy poco realmente. El cambio que se da no es nada más que de definición de audio, así como hay definición de vídeo, diríamos nosotros la definición de audio. El audio de la FM fue mucho mejor desde el principio, y la radio AM no se preocupó por mejorar el suyo, su audio de ella, de esa radio. Entonces, pudiendo hacerlo, porque incluso se puede transmitir en estéreo, en amplitud modulada, en AM. El contenido, de pronto las programaciones, la música y las tendencias hacia determinado público también puede haber variado en esta situación. La radio FM nació con una distorsión. Se pensó, se dijo, se difundió y se trabajó con una radio FM que pretendía ser de música ambiental. Vaya usted a entender qué carajo quiere decir eso de música ambiental. No era nada más que música instrumental para tocarse en determinados ambientes, y eso le restó dinamismo a la programación, a la parrilla programática de la radio, y además
marginó a la música popular de la programación de la radio FM. Se pensó que la radio FM era pelucona, aniñada, elitista, y eso no es verdad. Eso es lo que quieras tú hacer con la radio. La radio como medio, como onda de transmisión, como banda de transmisión, la banda de FM, es tan democrática tanto cuanto lo sean los emisores. Quisiera volver al contenido, y claro, no es con todas las radios, porque hay unas radios nacionales, locales, regionales que realmente sí tienen contenido, pero por lo general y en la regla, si antes una persona escuchaba un noticiero, por lo que usted señala, tengo la impresión que realmente se informaba, así no haya existido una reportería inherente a lo que acontecía en la calle. Hoy lo hay, pero hoy la gente que escucha una radio, ¿se informa? Bien, partamos de una base. Estábamos hablando de la radio Manaví, no de la radio en general en el Ecuador, tal vez sí haciendo comparaciones. En Manaví en general, la radio se ha empobrecido, decíamos. Y los contenidos, hablando de los contenidos, podemos decir que se desinforma en la misma medida en que lo hacía antes. Y no ha variado en eso, porque se nutren de las mismas fuentes. Sí ha mejorado bastante la radio en Manaví en cuanto al reporterismo, aunque se hace muy primitivamente, sin mayor adecuación técnica, con la técnica de la radiodifusión y sin mayor formación por parte de los reporteros, pero en cambio existe un reporterismo muy dinámico del que surge una rica fuente noticiosa, y hay radios, algunos los llaman escandalosas, pero que sin embargo permiten tener un contacto directo, inmediato con la información. Atropellaron a alguien aquí en la esquina y al instante se conoce y se sabe el nombre de esa persona y las condiciones en las que se encuentra. Eso antes no se daba. Entonces, por esa parte, por ese lado, desde ese ángulo, mirándolo con esa perspectiva, podemos entender que sí ha ganado la radio Manaví. No todo es malo. No todas, porque no todas hacen información. La mayoría de las radios nuestras hacen pum pum. Usted pasa y escucha una radio y está haciendo pum 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 pum. Entonces sintoniza y cambia a otra donde están haciendo pum 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 pum. Y para no aburrirse, usted escoge otra radio donde está sonando pum 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 pum. Y así puede recorrer todo el diario. Usted es un cultor del lenguaje también. Sobre esa base, ¿cómo está el lenguaje dentro de nuestra radio? Yo disfruto eso de cultor del lenguaje. Me hizo parecer, no sé por qué, tal vez por la homofonía, me pareció que me comparaba con Ivo Uquilla. Es cultor. No, yo no soy cultor del lenguaje. Yo soy un hablador. No, yo soy hablador, no, yo soy César. No, en verdad. Sí, trabajo con el lenguaje, me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el lenguaje, porque es la base de la comunicación. Y el lenguaje hablado, escrito y el de señas incluso, y ese lenguaje que no tiene palabras, que se manifiesta a través de la actitud corporal, de la actitud gestual, que dice mucho más de lo que muchas veces las palabras callan. Entonces el lenguaje es una cosa muy rica, y hay, como siempre ha habido, no vamos a decir que ahora, siempre ha habido un descuido en el lenguaje. Y hay también, por otra parte, un cierto ataque a un lenguaje que debe cuidarse mucho, que es, por ejemplo, el lenguaje montubio, el lenguaje vulgar. Cuando hablamos de vulgar, hablamos del vulgo, del pueblo, no de un lenguaje patán, no. Hablamos de un lenguaje válido, como se expresa la masa, es válido, ese lenguaje es adecuado, está bien hablado, porque pertenece a un nivel de escolaridad, a un ambiente en el cual se desenvuelve, a un estatus social, a un recurso económico vaino. Entonces, el
lenguaje tiene una dinámica propia que hay que cuidarla, y así como hay el lenguaje académico, hay el lenguaje vulgar, el lenguaje del vulgo, el lenguaje del pueblo, y nosotros tenemos además el lenguaje monturio, que es una riqueza enorme, donde la oralidad se manifiesta con una riqueza expresiva única que debemos nosotros cultivar, ahí sí cultivar, para que no se vaya aplastando, marginando y eliminando el precioso cantarín decir del monturio nuestro. César, a usted se lo considera un ícono en la radiodifusión, y desde ese punto de vista quisiera que usted nos dé una opinión acerca de cómo las radios, sobre todo de Puerto Viejo, han contribuido con la cultura, sobre todo del ciudadano portugués. Dejémoslo de ícono, porque ya ícono ya es palabra grande, y como yo estoy mucho por el museo Puerto Viejo, eso de ícono me asimila a pieza de museo. Y ya a mi edad, el otro día me estaba llevando el arqueólogo creyendo que era una pieza que se había salido del museo, que estaba afuera, y me dice que ingrese en eso. Entonces me impresionó y me gustó, porque entonces me dio a entender que eso es parte del patrimonio. Por supuesto. Perdón, la radio contribuye, sí. Toda radio, por menos buena que sea, contribuye a la cultura en todos los ámbitos y desde diversos aspectos. Sí se descuida muchas veces el bien decir que debe mantener un medio de comunicación, pero en general sí contribuye, y también contribuye tanto a la transculturación como a la subculturación, y también a veces a borrar los perfiles propios de nuestra cultura. Recordamos que estamos en esta conversación con el licenciado César Maquilón Vera y estamos haciéndole múltiples preguntas al licenciado Jimmy Moreira, Jimmy Gutiérrez, el licenciado Kepler Rivadeneira y que les habla Ángela Ceballos. Don César, Los Barrios Cantan en Diciembre fue un programa con muchos radioescuchas. ¿Funcionaría un programa en los actuales momentos con similares características? Con parecidas características, pero adaptándolas a una realidad comunicacional. Cuando Los Barrios Cantan en Diciembre era un éxito de público, de asistencia y de sintonía, era porque no había televisión. Cuando ingresó la televisión, prácticamente opacó el fulgor de Los Barrios Cantan en Diciembre. Pero yo pienso que pudiera adaptarse a esa realidad de la que hablamos si, por ejemplo, el programa se transmite también para audiovisuales, sea por televisión abierta, por televisión por cable o por televisión en internet, por televisión online, en línea. Son opciones que hay, múltiples opciones hay ahora, más que antes, para revivir programas similares. Lo que ocurre es que no se la ha producido, esto tiene que ver mucho con la producción, no se la ha producido considerando la realidad actual, la realidad sociológica y la realidad tecnológica. Entonces, hagamos uso de lo que tenemos y hacemos un programa bellísimo, una versión actual de Los Barrios Cantan en Diciembre que no la pararía nadie en sintonía. ¿Qué añoras de la radio del ayer? ¿Perdón? ¿Qué añoras de la radio del ayer? Bueno, que era más joven yo. No, muchas cosas, había muchas cosas que hacíamos artesanalmente. Por ejemplo, miren, la producción de comerciales, cuando hacíamos comerciales y necesitábamos hacer efectos de sonido, los sonidos los hacíamos nosotros mismos, ¿no? Los creábamos. Présteme ese papelito que está allá, licenciado. Perdón, ese papelito que está ahí. Por ejemplo, nosotros teníamos el incendio, cuando ya dañé el oficio que le mandaban al rector. Pero bueno, lo hacíamos con un papel y botábamos arena sobre una lata y sonaba como la lluvia, y trasvasábamos de una botella
a un vaso de agua y sonaba como un chorro refrescante. Entonces había mucha creatividad, la creatividad se estimulaba y eso es lindísimo. Ahora tú coges toda una programación que hay, donde el sonido de la lluvia, una gota de lluvia tiene múltiples variantes, miles de variantes de sonido, tanto que si te pones tú a pensar un poco, no son muchas las diferencias y el oyente no las va a percibir si llega a la exageración en la tecnología del audio. Entonces esa es una de las cosas que yo añoro de la radio de antes. También ese contacto con el público, incluso el contacto que no se daba, el contacto virtual, cuando había gente metida en la montaña que lo sentía a uno, al locutor, al conductor de noticias, al presentador de noticias, al presentador de programas musicales, lo sentía como propio y era su compadre, era su amigo. No sabía ni cómo lucía físicamente, pero reconocía su voz a leguas y lo acompañaba. Entonces ese contacto es bellísimo y ya se ha roto por la inclusión de elementos como el teléfono celular, como las fotos que te puedes enviar por la vía de las redes sociales, en internet y demás. Pero en cambio ahora hay muchas ventajas en cuanto a la tecnología, la seguridad en las transmisiones, la fidelidad en el sonido, y sin embargo, pese a todo eso, hay un detalle que no lo ha logrado superar la radio FM, por ejemplo, que es el ámbito de la cobertura. La radio AM sigue cubriendo más que la radio FM. La radio FM se encuentra con un obstáculo físico y ya no pasa la señal. Si se quiere pasar la señal, hay que tener una repetidora para que pase al otro lado. Con una AM que emite ondas superiores que rebotan de la atmósfera, entonces tú llegas a lugares inaccesibles de otra forma. Esa creatividad también estaba atada al guión de la producción. Hoy nos damos cuenta que prácticamente el guión ha desaparecido por efectos de la improvisación. Y no es mala la improvisación en radio, de hecho el medio se presta para hacerlo, pero también se requiere de una estructura clara para un programa. Sí, yo tengo una ley en cuanto a la improvisación. A mí me han dicho que yo soy un gran improvisador. La improvisación se prepara. O sea, dicho de otra forma, no existe improvisación. Y eso que llaman improvisación algunos, no hay improvisación, es una falta de respeto para el oyente. Cuando tú entras a hablar cualquier cantidad de cosas, de aparente conexión, aparentemente conexas, pero que si le pones un poco de atención vas a notar que son inconexas realmente y no tienen coherencia, o por lo menos no tienen inteligencia. No se muestra que haya tras una voz un cerebro pensando. Eso es grave. Gravísimo, porque además abundan. No son excepciones, son la regla. Las excepciones son lo contrario. Y eso no solo causa eso, sino que incluso da miedo de lo que pueda pasar por esa irresponsabilidad de conceder salida al aire a cualquiera con cualquier aparente producto. No elaboran un producto radiofónico, simplemente inventan un nombre, abren los canales del micrófono y comienzan a poner música. A poner música como tocadiscos y a decir sandeces, cuando no barbaridades. Entonces eso no es improvisar. La improvisación es linda, pero para improvisar hay que prepararse. Don César, la televisión a mí me da todo, ¿no? La televisión me muestra y yo no tengo que casi que imaginarme absolutamente nada. La radio, hablábamos de que había mucha creatividad en los locutores, en los productores de radio, pero también qué tanto aportaba la creatividad del radioescucha, qué tanto eran más creativas las personas escuchando radio que viendo una televisión. Muchísimo, porque la radio no puede existir sin la contribución del oyente. La magia de la radio se da
del oído al cerebro del oyente. Ahí es donde está la magia de la radio. No está en el estudio, no está tras el micrófono, ni en los transmisores, peor. Se genera un ambiente que se transmite por el éter, decían antes. Se creía que había un elemento que se llamaba éter. Se transmite en la atmósfera y llega al oyente. Y es el oyente el que decodifica esos elementos y lo transforma a su entender, cada cual a su entender. Esa es la riqueza de la radio. La radio hace que cada cual se imagine el mundo que quiere. La televisión ya le da el mundo imaginado, que también es cómodo, pero lo otro es mucho más rico, es mucho más inteligente, es mucho más creativo y cultivador de las sinapsis, porque te obliga a que el cerebro trabaje y encuentre otras conexiones para que determinados sonidos, determinadas vibraciones de audio se transformen en imágenes dentro de tu cerebro. Cuando todo el mundo creía que la radio desaparecía, viva la televisión, el enemigo de la radio sigue viva, viene internet, la radio sigue viva y transformándose y difundiendo contenidos a través de este medio. ¿Qué está pasando con la radio? Yo nunca tuve a la radio como enemiga, a la televisión como enemiga de la radio. Pienso que la televisión es una mala radio con imagen. Mira, yo tengo por costumbre, por mala costumbre, lo reconozco, a las 7 de la mañana de hace algún tiempo, sintonizar Ecuavisa y ponerme a oír Ecuavisa. La oigo. Es decir, es una radio. En ese momento Ecuavisa es una radio. Porque verle la cara a Pinargote o verle la cara a este muchacho, ¿cómo se llama? Perdón, Artieda, es lamentable. Claro, hay una cara linda ahí, la de esta chica Stephanie, pero se muestra ella con tal amargura respecto de la sociedad y de la política que también es triste verla. Entonces yo prefiero escucharlo nomás. Esa es una radio, y en ese momento Ecuavisa es Radio Ecuavisa, y lo que están haciendo ellos es transmitir voces, porque ni siquiera aportan durante la transmisión de las entrevistas imágenes que enriquezcan lo que dicen los entrevistados. De repente lo que hacen es poner fragmentos de otras alocuciones, es decir, más voces. No importa no verlos, si le anuncian que va a hablar el presidente, o incluso aunque no lo anuncien ya se le reconoce la voz. Entonces usted puede obviar el ejercicio de mirar la televisión y se entera igualito. Estos micrófonos decíamos que va a haber radio para largo. La radio tiene larga vida. Yo pienso, lamentablemente no me da tiempo para tanto, pero cuando el hombre comience a abandonar, digo el hombre hablando genéricamente, no sexualmente, no del sexo hombre, del sexo mujer, sino el hombre como género humano. Cuando el hombre abandone este planeta, que va a llegar un momento en que lo va a hacer, no para dejarlo, pero va a salir a los planetas vecinos y quién sabe otras galaxias y otros mundos, habitados o no. La radio seguirá siendo el mejor medio para comunicarse, seguirá siendo y por mucho tiempo. Y la radio, cada vez que le auguran su desaparición, reaparece con más fuerza. En los momentos actuales, la radio está vigente, dijo Jacinto, pero el uso que le dan a la radio es el desperdiciado. Casualmente este programa, esta radio se transmite vía online. ¿Qué consejos usted le puede dar a aquellos productores que ya están metidos en esta onda de la transmisión radial vía internet y aquellos que tienen la idea de iniciar con una programación en este sentido? Que entiendan que este es otro medio totalmente nuevo, absolutamente diferente a lo que se ha hecho hasta ahora, que no es trasplantar la radio que hemos conocido, la radio convencional, sea digital o sea analógica, la radio convencional, trasladarla y ponerla a circular en Internet. Internet tiene sus propias particularidades
y como medio de comunicación, la radio online, la radio en línea, la radio virtual. ¿Qué evolución ha tenido el periodismo en Puerto Viejo y dentro de Manabí? Bueno, yo diría que muy poco. Muy poco. Es más, a ratos me da por pensar que ha involucionado. Pese a que hay ya escuelas de periodismo, hay varias generaciones de periodistas formados, no se traduce eso en los productos del periodismo, digamos periódicos y radios y televisión. No se nota eso. No se ha visto, no se ha registrado la aparición de un lote, por decirlo de alguna forma, de nuevos periodistas que impongan una forma de decir, un estilo de expresarse y que tengan a la vez influencia, que sean voceros de opinión. No se da eso. Lo que hay son personas que salen de las escuelas de comunicación para ir a recoger noticias y cortar, pegar. Es lo que se está haciendo. Y los periódicos, el periódico que tenemos aquí, ese periódico no ha evolucionado en nada. Yo lo leo de vez en cuando, muy de vez en cuando, y eso me permite notar que no está progresando. ¿A qué cree que se debe? Todo lo contrario. A que no hay la decisión de cambio. De cambio de Cambio de forma de ver. De los nuevos periodistas, de la sociedad, de los dueños de los medios. De los propietarios del periódico, para empezar. De los propietarios del periódico. De los propietarios de los medios en general, hablando de este periódico, de los dueños del periódico. Y de quienes hacen las jefaturas correspondientes, de redacción, de producción, de venta, de prensa, de todo. Entonces no hay un cuidado, porque como ya el periódico se vende por tradición, entonces por tradición te siguen dando lo mismo. No hay competencia, la competencia que surge siempre surge con debilidad, entonces insuficiente financiamiento. Para pelearle la competencia a un medio de esto hay que tener dinero para pensar en una competencia a largo plazo, no ni siquiera mediano, sino a largo plazo, para estar dispuestos a seguir invirtiendo durante mucho tiempo hasta que la gente se dé cuenta de que hay otro medio. Pero cuando eso suceda, pienso yo que ya en Internet habrá nuevos productos y circulando móvil, como el diario, como el libro electrónico, habrán ya otros productos que harán del periódico un medio obsoleto, o sea, no se mejora. César, en parte no coincido con lo que usted dice, porque ciertamente es probable que el empresario tenga una visión respecto a su periódico, porque ante todas las cosas los medios son negocios. Como empresa tienen que sobrevivir en este mundo de los negocios. Sin embargo, el periodista, el que está en la calle, el que está en primera línea en la cobertura de noticias, es el que tiene la posibilidad de registrar un hecho desde un punto de vista reflexivo, analítico, y trasladarlo eso a su escrito y luego será publicado y consumido por las personas. Esa parte no la vemos, y en esa parte no tiene nada que ver el dueño del medio de comunicación. Tal vez son los elementos que están en la cadena de calidad del proceso editorial. Me suena bonito, pero lírico, eso que acabas de decir. Porque tanto tú como yo, los que estamos aquí reunidos, conocemos a los medios desde dentro. Y sabemos bien que el periodista que anda en la calle no tiene la autonomía para hacer cambios en la dirección editorial. Y ni siquiera aquel que aparece como editor, como jefe de redacción, porque sobre él está el propietario, que es el que le da el rumbo a la nave. Él define todo. Y donde surgiere un periodista como este que usted acaba de describir, a mí me gusta eso,
que me gustaría que existiera, que se diera eso, ahí mismo lo despiden, porque es un elemento que no engrana, no forma parte de un engranaje y no va más bien a estorbar a la máquina. Esto es un cambio total, íntegro, pero a la vez integral y sistémico, ¿no? De forma tal que el cambio se traduzca en el producto final. Si no es así, no se va a dar. Y el ejercicio que haría un periodista, un buen periodista, o un periodista bueno, sobra el adjetivo. Un periodista, se entiende que debe ser bueno para que se llame periodista, sería inútil y a ratos, ya lo digo, contraproducente para su estabilidad laboral. Pero tenemos una ley ahora, se supone que están encaminadas muchas de las cosas y precisamente del deber ser de las que estamos hablando. Sí, estamos viviendo un proceso. Entonces, como todo proceso, tiene que transcurrir un tiempo hasta que se vayan dando las circunstancias adecuadas para que haya un periodismo de altura. Y para empezar, que se comience a aplicar la ley ya escrita y se ejecute, deje de ser simple letra muerta. Ahora se está ejecutando ya se ven algunas acciones todavía tímidas realmente. Los medios siguen teniendo un halo de autoridad y de Dios que no ha logrado vencer ni siquiera la ley. Pero, repito, es un proceso. Esto se tiene que ir dando poco a poco y poco a poco creo yo que vamos a ir arribando a momentos en los que se encontrará ya el camino para una nueva forma de hacer comunicación social. César, desde el punto de vista de la academia, las llamémosle facultades, carreras de comunicación, son todas las que tenemos nosotros aquí en Manaví, están realmente contribuyendo con sacar profesionales idóneos para justamente los medios que usted anteriormente hacía su análisis. ¿Realmente sí están respondiendo ellos o de pronto le falta un poquito más fortalecer esa estructura? Yo creo que le falta muchísimo a la academia, a la comunicación social, le falta muchísimo para entender en primer lugar cuál es el papel del periodista. No se ha entendido eso. Entonces lo que se hacen es trasladar experiencias ajenas a la cátedra y tratar de comunicar procedimientos, mecanismos, pautas de cómo hacer periodismo que ya en el momento actual están obsoletas. El periodista nuestro sale sin saber manejar, por ejemplo, los medios electrónicos y es en mucho un analfabeto tecnológico. Y el periodismo moderno, mejor, el periodismo actual obliga a un dominio de la técnica y que el periodista se sienta consciente de su responsabilidad social. De eso se cuidan los profesores, con el respeto que me merecen todos ellos, a todos ellos los conozco, son mis amigos, pero lamentablemente la realidad es esa. ¿Van a llegar entonces a un consenso en lo que es los medios de comunicación, las IES, ¿no? Y de pronto establecer ciertos lineamientos, estrategias para que la estructura de las mallas curriculares pues estén respondiendo a formar profesionales de calidad? Yo diría que más que un consenso hay que hacer una revolución. Pero lo decían algunos amigos míos, como Carlitos, apellido Marx, creo, y otro amigo mío, Lenin, decían que la revolución se hace con sangre. Y yo estoy de acuerdo con ellos. Entonces no se trata desde luego de poner en el paredón a los maestros, a los catedráticos, ¿no? Ni siquiera a los dueños de medios, que bien se lo merecen, sino de tratar de entender al periodismo como una actividad de compromiso social y que haciendo periodismo con esa actitud, desde esa perspectiva, incluso se puede hacer dinero si quieres hacer empresa de comunicación social. Claro que puedes hacer dinero, pero éticamente y con una actitud
dialéctica respecto de la realidad que vives, no con el consumismo que ellos desarrollan, promueven, prohijan y usan. Entonces hay mucho por hacerse al respecto. No es algo sencillo, es verdad. No es una cuestión de borrar lo que se está haciendo, lo que se ha hecho y comenzar a escribir con letra nueva, con tiza nueva. No, hay muchísimas cosas que plantearse y la primera es la propiedad de los medios de comunicación en general, sin particularizar. Los medios de comunicación están en manos ajenas a la comunicación social. Una pregunta. Nos hemos acostumbrado un poco a que la buena noticia no vende. ¿El periódico ha sido responsable de que toda una sociedad crea que la mala noticia es la que vende? ¿Llegará un momento en que dejaremos de ver que nos venden el periódico mostrándonos la página roja? Yo creo que la página roja se ha convertido en una especie de mito que todos cultivamos. La información que contiene la crónica roja es importante, es trascendente y como tal necesario. El tratamiento que se le da a esa información es lo malo, es lo negativo, es lo peligroso, es lo bastardo, porque el accidente de tránsito es un suceso, un insuceso, como decimos algunas veces los periodistas haciendo los importantes, ¿no? El insuceso suena bonito, intitulado, y es castellano, que está lícito, ¿no? Es de buen uso. El insuceso es un hecho, y como tal, siendo un hecho noticiable, y si nos afecta directamente, un accidente que ha ocurrido aquí cerca de la universidad, o acá lejos, pero con estudiantes universitarios, eso nos mete de lleno en la noticia de nosotros. La forma en que se trata la noticia policial o la crónica social, la crónica roja, es lo que hay que cambiar. ¿Y las buenas noticias venden, don César? Yo creo que sí. Yo pienso que la noticia es lo que vende. La noticia. No hay ni buena ni mala, porque de todo está lleno este mundo. Pero cuando se produce un hecho noticioso, es decir, que sea trascendente, que sea importante, eso vende. Si hay muchos hechos noticiosos negativos, guerras, muertes, pues eso es lo que hay que decir, eso es lo que hay que anunciar. No podemos tampoco engañarnos y decir, no. Yo voy a publicar un periódico solo con noticias bonitas, noticias buenas, noticias positivas. Entonces, no paso la muerte, la fosa de los mexicanos, no paso los horrores que están ocurriendo en Oriente Medio, no solo en Irak, sino en la Palestina, que mucha gente la olvida. Se acuerdan de Irán, de Irak, de Afganistán, de Siria, de Líbano, y se olvidan de Palestina. Es un horror lo que están haciendo los israelíes con la gente de Palestina, y nadie dice nada. Entonces, nos callamos todo eso, y eso que nos callemos nosotros no va a incidir en lo mínimo en que sigan sucediendo esos horrores. Y en cambio, si no lo decimos, habrá mucha gente que ignora que eso está sucediendo, y por esa misma ignorancia puede creer que el mundo es rosa, es felicidad, y es todo lo bueno que le estamos mostrando en las noticias positivas. Los medios recogen ciertamente lo que dice Lorenzo Gómez de su imprescindible teoría del periodismo, la realidad social. Y la realidad social precisamente está contextualizada con hechos positivos y negativos, más que hechos buenos o malos, porque esa óptica también depende desde dónde se esté mirando. Un editor puede decir, este hecho es bueno, este hecho es malo, en función de cuánto se conforme a un acontecimiento ese hecho. Y hay también el hecho de que hay hechos a los que los maltrechos periodistas no le dan la importancia debida, hechos positivos, cosas buenas que pasan y que los periodistas simple y llanamente los ignoran. ¿Por qué? No venden. Porque son positivos.
porque dicen que no venden, pero sí venden. Es cuestión de darles el tratamiento, porque son sucesos noticiables, y si lo son, implica que son entonces productos consumibles y pueden ser atractivos, interesantes para el consumidor, es decir, para el lector, para el oyente, para el televidente, para el consumidor de internet. Es cuestión nada más que de darle la forma. Miren, en las redes sociales muchas cosas buenas, cosas positivas se difunden y alcanzan el nivel de tendencia rapidísimo. Rapidísimo. Claro, el chisme y el cuento también. El chisme y el cuento también. Para eso las redes sociales se prestan de maravillas. Como un collar que vimos este fin de semana. ¿Cómo fue eso? Un collar por ahí que apareció este fin de semana. Cuente. Dígalo. Para que lo sepan los oyentes. Dígalo. Explíquelo, no podemos dejar a nuestros oyentes en eso. En la cadena, en la rendición de cuentas del presidente de la República, en la comunidad de Pastaza le regalaron un collar a nuestro presidente. Sí, lo vi. Entonces, en las redes sociales inmediatamente se difundió una serie de comentarios respecto a la forma que tenía cada una de las pepitas, por decir así, del collar. Mira, de una forma fálica. Esa es una cuestión interesante para la sociología en el ámbito de lo sexual, porque definitivamente está la sociedad, está en la mente de cada cual. Yo vi el collar de Rafael y te digo, a mí me gustó y yo dije, yo me voy a conseguir uno parecido. Más adelante, cuando escuché los comentarios, me fijé que realmente tenían, si querías, una forma fálica, pero también se podían ver dos ojos grandes con una nariz grandota, con una caricatura. A mí me gusta mucho dibujar caricaturas. Entonces, ese pene que veía en el collar del presidente, realmente lo tenían en la mente. Y algunos ese pene lo tenían en la boca, porque decían que eso es un pene. Don César, en décadas anteriores habían muchos cantones que tenían periódicos, a pesar de que era muy difícil su producción, ¿no? Estamos hablando de prensas. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora nos hemos quedado con pocos, hay cantones que no tienen definitivamente nada y hay algunos que han optado por mandarlo vía internet. ¿Qué sucedió? Miren, eso tiene que ver mucho, nuevamente, el dueño del medio. Esos periódicos los producían por lo general los dueños de las imprentas. Ellos tenían imprentas y no se contentaban con esperar el trabajito de imprimir las esquelas, las pocas cosas, las pocas tareas que tenían. Imprimían periódicos y se encargaban ellos mismos de difundirlos, de repartirlos, de distribuirlos. Se distribuían pocos ejemplares porque se producían pocos ejemplares porque había menos personas que ahora, había menos personas ilustradas como para poder leer, alfabetas. Entonces se reducía a eso. Poco a poco fue ganando mucho la circulación de los grandes medios que montaban cadenas de distribución que hacían más fácil. Recuerdo que hubo un tiempo en que los diarios nacionales llegaban a los territorios de provincia, como suele decirse, por ejemplo, el interior de Manabí en avioneta. Aquí mismo a Manabí llegaba en Septa, una compañía que se llamaba Septa, venía el periódico y esa avioneta luego levantaba vuelo y tiraba desde el aire, haciendo vuelo rasante, aflojaba el paquete de periódicos en determinados lugares, ¿no? Entonces eso le ganó la velocidad de la distribución. Después comenzaron a mejorar las vías carrozables, entonces se distribuye el periódico por medio vial. Ahora con internet usted puede ir a abrir los periódicos y se entera de las noticias que van a aparecer mañana directamente de las versiones digitales, virtuales de los diarios. Entonces cada vez va cambiando. Esto es muy dinámico, el público se adapta con mucha rapidez. La conectividad que tenemos nosotros en internet es realmente impresionante para lo que hubiéramos pensado hace 4 o 5 años atrás. ¿No sería rentable bajo ninguna circunstancia el volver a producir periódicos?
Yo pienso que el periódico va a tener, me imagino, esto es totalmente subjetivo, un renacimiento en el momento en el que cambie de manos, que los propietarios de los diarios sean otros. Mientras permanezca en las manos de los actuales propietarios de los medios de comunicación en el país y en el mundo, los medios de comunicación no pasarán de ser lo que son. Cuando estén en manos de verdaderos comunicadores sociales, de gente que piense en la información, en la formación, entonces será diferente la cosa y pueden hacer un negocio. Tengan por seguro que hacer periódicos es negocio, porque se sostienen por la publicidad. No es realmente la circulación lo que les da el dinero a los periódicos. Los periódicos viven de la publicidad. Es más, llegará el momento en que los periódicos serán distribuidos gratuitamente. Acuérdese de yo. Y no demorará mucho tiempo. Esa es la tendencia. Sí, sí. Bueno, nos piden que por favor volvamos al tema de la radio, que es lo que apasiona aquí a casi todo el mundo. Don César, ¿qué radios existían? ¿Qué programas recuerda usted y qué locutores recuerda usted? Bueno, radios, La Voz de Manabí, como he dicho, CENIT, estaba La Voz de Puerto Viejo, La Voz del Valle, La Voz del Volante. Esto de la voz se repite mucho en el mundo entero, no es una cuestión privativa de Manabí. The Voice of America es uno de los medios más infelices de la vida y de gran poderío y anterioridad a los ya citados. Estaban también radios, fíjense que habían radios en Santa Ana, por ejemplo. Santa Ana tenía Radio Presidente, era una especie de extensión de La Voz del Valle, de propiedad de Miguel Barcia Bravo. Entonces estaban estas emisoras que hacían información con los noticieros, donde se veía, como decía, los diarios locales y nacionales. Puerto Viejo tenía 2, creo que hasta 3 periódicos tuvo Puerto Viejo. Sí. La provincia, el diario Manabita, En la tarde. después Vespertino de la tarde, La prensa. la prensa también tuvo, la opinión. Fíjense cuántos medios. Y hubo un tiempo en que imprimía un periódico anterior a esto, el dueño de la imprenta Ramírez, don Joaquín Ramírez Miel. La provincia también había. La provincia, Sí. claro. Entonces, y los programas variaban entre los noticieros que tenían horarios fijos, el de la mañanita y el de empezando la noche, en la tarde, en el atardecer, 6 de la tarde. Eran los más sintonizados, y alguna que otra radio hacía noticiero al mediodía. Eran los de más difícil producción, porque ya se habían leído los diarios y todavía no habían salido los vespertinos. Entonces había que producir mucho la información propia. Eso no se hacía casi. Ayudaba mucho en esto el teletipo. Y hubo radios como Canal Manabita, por ejemplo, que tenía este nombre de canal de televisión, Canal Manabita 625, que tenía teletipo de la agencia France Press. Entonces, yo recuerdo que cuando vine a trabajar a Canal Manabita en 1972, en uno de esos tiempos se murió un papa, no recuerdo el nombre de ese señor, pero se murió, se le ocurrió morirse el papa. Y yo estaba en el turno justo a la hora en que se murió, entonces tuve el honroso encargo de difundirle al mundo la muerte del Papa. Yo me sentía campeón. Había anunciado una noticia de gran trascendencia universal, la muerte del Papa. Entonces, eso es una medida de cuánto se puede lograr con poca tecnología realmente, porque lo que era tener un teletipo era poca tecnología, pero era tecnología obligada que había que tener para poder armar noticieros. Y a propósito de ese hecho, ¿cómo fue la reacción del público aquí en Puerto Viejo, la provincia? ¿Qué, ¿se recuerda algo? Ah, no, sí, la gente interesada y quería saber más noticias. Entonces, yo estaba haciendo un programa de complacencia musical que era mucho más entretenido que La Muerte del Papa, realmente. Era de complacer a chicas bonitas y feitas también, pero eran chicos. Entonces, pero La Muerte del Papa comenzó a
a concitar el interés de la audiencia, y lo que hicimos fue suspender el programa musical y comenzamos a leer los boletines que comenzaron a salir cada vez más abundantes y con mucha información, riquísima información, como hacen las agencias internacionales de prensa. Entonces, por decir algo, había un despacho donde venía la biografía del Papa, entonces yo les contaba lo del Papa y sí, me dice autoridad en papas. Más adelante aprendí a hacer puré. Sí, muy bueno. Entonces fue riquísima la experiencia, riquísima en todos los sentidos, hasta sabrosa. ¿Qué locutores había, don César? Había muchos y muy buenos. Recuerdo yo, por decirle uno que hizo época aquí, como fue el Negro Arroyo, Humberto Arroyo. Estaba el Mico Lara, es un señor en el micrófono. Estaba Eduardo Brito, el doctor Eduardo Brito, que era una voz elegante en la locución, en la información, en el anuncio, en la presentación de artistas. Luego estaría el hermano de Eduardo, Luis Miguel Brito, Hugo Matías Ramos Sornosa, el hombre de la nota sabrosa, como le pusimos para el vacilón de la radio. Hugo Matías era licenciado en ese tiempo y alternaba el magisterio con la radio y comunicaba muy bien. Él dirigió la radio durante buen tiempo y le dio otra dimensión por su misma cultura, por su nivel educativo. Entonces le dio un nivel muy rico a la información, a los noticieros. Estaba el Chino Santana, Jofre Cedeño, una de las voces magníficas de la radio. Posteriormente vinieron otros, recuerdo de los más recientes, como Tololo Ceballos también. Tololo, el inolvidable Tololo. Ese era un show completo, Tololo. Era realmente una magia la de Tololo. Estaba Carlos Iván Alarcón, el mismo Jorge Gutiérrez. Entonces siempre ha habido buenas voces y buenos comunicadores en general en la radio manaví. Se me escapan muchísimos nombres porque la multiplicidad es enorme, y más aún si nos apuntamos hacia lo que son los narradores deportivos y los comentaristas deportivos, son abundantes. ¿Aló? ¿Sí? ¿Cómo estás, hermano? Yo lo necesito acá, no hay problema. Yo lo necesito. ¿Quién inicia? Inicia tú. 5, 4, 3, 2. César, ¿cómo puede calificar a la nueva generación de locutores? A la nueva generación. A la nueva generación, la generación actual. Yo creo que son muy buenos, pero están sin dirección. Antes había en las radios acostumbrado a tener un director. Yo no sé si ahora seguirá existiendo ese personaje en los medios radiofónicos, pero el director es el que conduce, pues el que guía a la gente a su cargo. Y yo siento que hay buenos locutores con muy buenas iniciativas, pero que están sin dirección. Entonces, que hacen lo que ellos a bien entienden, lo que ellos pueden hacer, y que pudieran dar muchísimo más de lo que están dando. Don César, una radio universitaria tiene magníficas posibilidades dentro de la comunidad universitaria. ¿Qué orientación debería tener este medio de comunicación para que pueda ser un aporte real para todos los estudiantes, trabajadores, docentes de la universidad? Yo pienso que la radio universitaria tiene un compromiso doble. El del público interno y el del público externo. En la radio entendida como medio para el campus está bien, pero ese es el público minoritario. El público mayor es el externo, es el del ámbito ciudadano, el del ámbito regional, como mínimo el del ámbito cantonal. Pero una radio que se quede dentro de los linderos del campus no va a desarrollarse.
porque será nada más que como una especie de parlante dentro de la comunidad, mientras que si trasciende y saca a la universidad afuera, entonces estará cumpliendo su papel de comunicación social, ya será de comunicación social, institucional sí, pero social, porque está transmitiendo lo que hace la comunidad universitaria a la comunidad política, social, del entorno en el que se desarrolla esa comunidad universitaria, y estará traduciendo lo académico al entender popular, que es otro de los compromisos que debe tener la radio universitaria. La radio universitaria debe entenderse además como el nexo de la academia con el intelecto en general, pero no desde una perspectiva intelectual, entre comillas, sino inteligente y adecuada a los diversos elementos a los que vaya dirigido, a los diversos sectores a los que vaya dirigido, a los sectores poblacionales, de acuerdo a su escolaridad. La radio siempre debe hablar un idioma sencillo. Entonces, por esa vía, la radio universitaria tiene un futuro y una perspectiva grandísima, enorme, amplia. ¿Qué tal de su experiencia con la música en la radio, don César? Bellísima. La música es un vehículo para poder acceder al público de manera pero fácil, directa, inmediata, con mucha fuerza y de manera muy amena. Usted puede comunicar muchas cosas a través de la música y el público no se da cuenta de que está siendo hasta manipulado, si se quiere. De esto se dio cuenta gente como Goebbels y muchos manipuladores de la comunicación social, pero también para adoctrinar en el bien entendido sentido de la palabra, el verbo adoctrinamiento, el adoctrinar. Entonces, la música es además manifestación del pueblo y como tal debe tener su espacio muy específico dentro de la parrilla de programación, no como un elemento de relleno para suplir espacios, para llenar espacios y para que se haga agradable, sino que tiene que ser un compromiso también con el oyente y llevarle al oyente la música, pero con valores agregados, por decir, información adicional que permita conocer algo más acerca de la canción que la canción misma, sobre los intérpretes, sobre los autores, sobre la intencionalidad de los autores e intérpretes, sobre la anécdota tanta que suelen darse en torno a la producción musical. En ese momento ya está aportándose realmente con la música hacia el público oyente. Ciertamente usted ha estudiado esa relación entre la música y la gente y el público. De hecho, yo tuve la suerte de escuchar una ponencia suya en Guayaquil respecto a esta relación. ¿Podríamos decir que hay algún tipo de música que identifica al manabita como al guayaco o al guayaquileño la salsa? Sí. Y la cuestión está en la cuestión etaria. Es decir, vamos a ver a qué edad nos referimos. ¿Qué segmento de la A población? qué segmento de la población según su edad, según su escolaridad y según el lugar que habitan. Pero en general, pudiera decirle yo algo que sea una cuestión curiosa, pudiera ser curiosa o suena curiosa, que es por ejemplo el hecho de que en general al manabita de todas las edades, de todos los estamentos, le gustan las rancheras. Entonces es una cuestión que puede hasta pensarse que atávica, pero que tiene su explicación por la penetración que en su momento tuvo el cine mexicano. El cine mexicano primó en las pantallas de buena parte de América, de la que no es ajena Manabí, y las películas que se proyectaban eran mexicanas. Los cines pertenecían a circuitos de Pelmex, que era película mexicana, que era la que distribuía las películas de Pedro Infante, la de los charros, de los pistoleros y los cómicos, Tintán, Cantinflas, Resortes y toda esa suerte
de cómicos que hicieron en el cine mexicano toda una época, ¿no? La época de oro del cine mexicano. Y fue el cine un vehículo para difundir la música, que se reforzó con la radio. La radio ha sido un vehículo poderoso para difundir la música mexicana, y no solo la folclórica, sino también la música pop mexicana, como cuando llegó la época de Yuri y todas las demás artistas mexicanas, Lucerito y todos esos, José José y tanto que si cabe que cito un nombre, se me viene mucho un montón. Los nombro a José José, me acuerdo de Juan Gabriel, los nombro a Juan Gabriel y me acuerdo de Marco Antonio Muñiz, y así. Entonces en México ha sido una cantera inagotable, es una cantera inagotable de música, y Manabí se siente muy identificada con esta música, así como en cuanto a lo tropical, con la música colombiana. ¿Cómo ves esta intencionalidad de jóvenes que visten camisetas negras para tratar de generar una identidad a través de precisamente una expresión musical? Tanto así que hasta le han dado un mote a la ciudad, Puerto Viejo Rock City. A mí me gusta eso, pero yo no creo que sea Puerto Viejo una ciudad rock. Si lo vemos de una perspectiva objetiva, si lo vemos con objetividad, a mí me gusta el rock pesado. Yo soy de la onda del heavy metal, de nacimiento del heavy metal, con Led Zeppelin, Fleet of Night. Entonces es pensar que la juventud nuestra es rockera, es distorsionar una realidad. Hay gente a la que le gusta el rock, pero no es toda la juventud. Y mucha de la gente joven que le gusta el rock no sabe lo que dicen los cantantes en inglés. Es decir, le gusta la música, le gusta el ritmo, la locura, el frenesí, lo demás, pero el rock es también letras. Además de todo el simbolismo que claro, hay detrás de ese lo que ellos dicen en sus canciones es sumamente importante. Yo diría que es incluso más importante que la música misma. Hay momentos en que el rock, la letra del rock trasciende al rock mismo para convertirse en un alarido de la juventud contra el establishment. Entonces, si no se entiende lo que dicen esos artistas, ser rockero es nada más que una pose artificial, ¿no? Y no hay mucho de eso, pienso yo.